Sé fiel hasta la muerte, te daré como premio la vida, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Día vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no le hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no lo domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego le dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales y prodigiosos elementos terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy, tanto del libro del profeta Daniel como del Santo Evangelio y el Salmo que nos toca hoy realizar y compartir, es verdaderamente muy interesante porque nos habla justamente de lo que es la segunda venida del Señor, pero los signos que van a preceder eso. Pero Jesús no empezó a hablar de eso así de punto en blanco porque de repente quiso tomar ese argumento, sino que nace de una reflexión que Jesús realiza mirando a la gente que estaba contemplando y en un cierto sentido ponderando, como dice el texto, la solidez de la construcción del templo y todo lo que implicaba los adornos, las ofrendas y todo lo que siempre se ponía dentro del templo. Obviamente eso tenía que ser fuente de orgullo para los judíos, porque evidentemente era un monumento especial y lo que representaba era la fortaleza del pueblo de Israel, que habían fundamentado toda su religión en la alianza entre Yahvé, Moisés y todo el pueblo de Israel. Claro, una alianza que tenía que tener un lugar especial que lo representara y que al mismo tiempo acogiera el sacrificio, el altar y todo el ritual y la liturgia que implicaba la antigua alianza. Evidentemente para ello tenía que ser una cuestión de mucha fuerza, de mucho orgullo espiritual en el sentido de sentirse muy satisfechos, ¿verdad? Pero Jesús también mirando a la necesidad de ponderar todo lo contrario, el templo interior, le hace el comentario: bueno, que vendrán tiempos que no quedará piedra sobre piedra de ese templo, es decir, que quedará destruido. Es una profecía sobre lo que acontece después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando definitivamente arrasaron el templo a los varios años. Y eso obviamente tuvo un significado muy grande. ¿Por qué? Porque ellos tenían la razón de ponderar la grandeza, pero Jesús tenía la razón de ponderar la debilidad y la fragilidad de la obra humana, sobre todo cuando la obra humana no está realmente expresando toda la fuerza del amor de Dios, no porque el templo no la tuviera, sino porque no le daban el uso debido todo el tiempo, sino que habían hecho de la ley, del sacrificio y del templo solamente una fachada de cumplimiento, ¿verdad?
pero allí es donde está el Señor justamente atacando esa actitud de contradicción. Y él dice, además de esto de la destrucción del templo, cuando le preguntan cuándo va a ocurrir todo esto y qué punto de haber para poder reflexionar sobre esto, él le responde, bueno, que nadie lo engañe. Y va numerando los elementos fundamentales. Primero, que vendrán muchos usurpando su nombre, yo soy el Mesías. Todo lo que nosotros sabemos del anticristo y de todos los movimientos mesiánicos que quieren atribuirse ese sentido de la revelación de la segunda venida de Cristo y de todo lo que eso implica. Primer elemento. El segundo elemento que ellos van a justamente hablar de que el tiempo ha llegado. Eso no es cierto, no le hagan caso. El Señor nos invita a no darle importancia a ese falso profetismo, aunque se hable de la segunda venida del mismo Cristo. Después da un tercer elemento, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no le domine el pánico, porque todo eso tiene que pasar. Esto es terrible, ¿no? Guerras y revoluciones. ¿Cómo pudo en la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, tener esa visión aguda del desarrollo del tiempo? Claro, él lo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él penetraba todo y sondeaba todo y tenía esa capacidad humana y divina de conocer todo. Y por eso para nosotros lo que Él nos dice sobre este último elemento es muy importante. No le domina el pánico. No dejarse dominar el pánico significa aprender a vivir en Cristo, con Cristo y por Cristo todas estas situaciones de tribulación, guerra, revoluciones, hambre y dificultades. Y después agrega algo muy importante, pero todavía no es el fin. Es decir, que no se va a acabar el mundo con todas estas señales. Luego, entonces agrega otro elemento más preciso y más fuerte todavía. Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Y habrán en lugar diferentes acontecimientos como terremoto, epidemia y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Bueno, es interesante que cada época tiene su falso profetismo y mesianismo. En cada época surgen, se va a acabar el mundo porque está pasando esto, esto y esto y esto. Y nosotros somos testigos de eso. Acuerdo perfectamente que en la iglesia alrededor del año 1000 se ocurrió lo mismo porque pensaban que al llegar al año 1000 se acabaría el mundo. Y ha pasado eso en los momentos históricos de la humanidad con mayores tribulaciones, como en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora con toda esta dificultad que se están viviendo a nivel mundial. Pero nosotros sabemos perfectamente que todo esto no es el signo del fin, no es aquello que nosotros nos imaginamos, sino la destrucción de lo que es nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y la construcción del templo de un corazón puro como el de María, corazón puro e inmaculado, donde habita la gracia, donde se injerta y se encarna la palabra y donde todo se transforma en caridad, servicio, en la capacidad de poder soportar el camino de la cruz y así llegar a la gloria del cielo. Amén.